Vale. Bueno, buenos días a todos y todas. Vamos a hacer una presentación sobre la gestión de las masas de piñonero para producción de piña. El tema es muy amplio y en 15 minutos, por supuesto, no podemos abordarlo. Yo haré un poco una introducción general al tema y luego mi compañero Josep María Tusell él va a explicar unos casos concretos de gestión en pinares catalanes. Bueno, como ya se ha hablado, el piñonero tiene un ámbito de distribución muy amplio, desde Portugal hasta el Líbano, pasando por Turquía, España, Italia. También tenemos producción de piña, pero en menor cantidad, en el norte de África, en la zona de Túnez, Marruecos y Siria. La superficie es de alrededor de unas 800.000, 900.000 hectáreas de piñonero y en España tenemos pues, mucho más de la mitad del piñonero se encuentra aquí. Por lo tanto, tenemos una variabilidad grande de tipos de bosques y situaciones, cada una con sus particularidades. En España también ha salido antes, Luis lo ha presentado, pues las principales áreas de distribución del piñonero pues estarían aquí, donde nos situamos ahora, en Castilla y León, en La Mancha, en Andalucía y también en Cataluña. Bien, entonces, como comento, la gestión dependerá mucho de esas casuísticas, de esas tipologías de bosque, etcétera. Y aquí quería mostrar algunos ejemplos, ¿no? Fotografías de bosques diferentes de pino piñonero. Aquí tenemos un ejemplo de piñonero en Líbano. Como podéis ver, son bosques muy homogéneos, prácticamente todos los árboles tienen la misma edad, son adultos, incluso envejecidos, son masas muy maduras. Bosques, como podéis observar, podados intensamente en el pasado y que aún y haber sido grandes productores de piña, pues en estos momentos se encuentran también en una situación delicada debido probablemente a la gestión pasada, a las podas intensas, pero también ataques de leptoglossus, estrés hídrico, etc. Ay, perdonar, que me he pasado dos. Bueno, esto es el pinar de Barbate, conocido por todos. Aquí pues también tenemos otra casuística, tenemos un bosque de origen antrópico, ¿no? Por repoblación. Aparte de la producción de piña, tiene otros usos muy importantes como la protección del suelo. Se trata de un bosque muy homogéneo, también de la misma edad. Aquí un ejemplo, ¿no? de pinares de la meseta castellana. En este caso es también un pinar regular, de una densidad muy baja, en el que se está ayudando a la regeneración natural que no llega a través de siembras para intentar tener regeneración artificial. Un sotobosque muy limpio, muy espacioso. Otro ejemplo de bosques de la meseta, pero con una estructura irregular, donde tenemos árboles de diferentes clases de edad, árboles adultos, árboles de medianas edades, más jóvenes, regeneración natural. También, ¿no? Sotobosques densos, muy llanos, que nosotros, os enseñaré las fotos de nuestro ámbito y para nosotros es muy sorprendente cuando vemos estas llanuras, ¿no? tan grandes. Y estos son bosques en Cataluña de pino piñonero. Como podéis ver, pues bueno, aquí las condiciones topográficas son mucho más complejas. Son bosques muy antropizados. La mayoría de los bosques más productivos de piñonero se sitúan en la costa, en el litoral. En zonas donde convive el bosque con las personas del área metropolitana, sobre todo de Barcelona y de la costa litoral, donde, aparte de la producción de piña, tenemos demandas de otros usos y otros servicios, ¿no? ambientales de estos bosques. Estos bosques son todos privados y confluyen muchas demandas diferentes, ¿no? No cabe decir que son zonas donde, debido a estas estructuras que tenemos, la gran parte de estos bosques de piñonero se mezclan con quercinias, hay un sotobosque muy denso y eso hace que sea un polvorín de cara a los incendios forestales. Y finalmente pues tenemos repoblaciones de pino piñonero, esto es un ejemplo también en el Alt Empordà, en Cataluña, plantaciones de pino piñonero, hay bastantes plantaciones. Estas son plantaciones de la misma edad, las dos tienen 30 años, en una se plantó más espaciado, con lo cual hay posibilidades de producir piña, pero en el otro caso, pues en absoluto. O sea, aquí la producción es prácticamente nula o imposible de conseguir probablemente con estas densidades.
Y finalmente tenemos plantaciones injertadas de piñonero con un objetivo, que están manejadas o gestionadas de una forma agronómica, que se va a hablar durante este simposio, yo creo que bastante sobre ello. En definitiva, he hecho una pasada muy rápida, pero que nos encontramos con muchas casuísticas y condiciones diferentes. Entonces, en cuanto a referentes de gestión para el pino piñonero, con el objetivo de producción de piña, pues hay muchos. Existen muchas publicaciones que nos orientan sobre cómo gestionar el pino piñonero para producir piña. Sería muy largo ahora exponerlas todas. Estas orientaciones, ¿no?, recogen modelos selvícolas con diferentes tratamientos, su periodicidad, intensidad de tratamientos, en el caso de Clara sobre todo. Hay, por ejemplo, desde el Compendio de Selvicultura Aplicada en España, que recoge en un capítulo toda la parte del piñonero, los modelos de gestión que hemos realizado para el piñonero en Cataluña, en el marco de las ORGES, Orientaciones de Gestión Forestal Sostenible, o, por ejemplo, el caso de esta publicación del proyecto Star Tree, que recoge pues, también cómo gestionar el piñonero para producción de piña. Como decía, no hay espacio para hablar de la gestión del piñonero con toda esta variabilidad que estoy comentando, pero sí que en general, y también se ha hablado antes, pues hay unos principios generales que compartimos todos, ¿no? Sobre todo claras tempranas, intensas, para dar espacio a esas copas, iluminarlas, esas claras de carácter semiselectivo y luego más hacia adelante pues que selectivas para potenciar los mejores productores de piña. El tema de las podas, hay un consenso, ¿no?, de que las podas de formación, sobre todo cuando son plantaciones o cuando el objetivo es producción de piña, son importantes. También para el caso de prevención de incendios, cuando tenemos esos montes con copas que llegan hasta el suelo, dando continuidad vertical de combustible, también es importante, pero ya lo que son eliminación de ramas muertas o las podas generalizadas, pues no, en principio no se recomendarían. Rotaciones, alrededor de los 140 años, también lo he comentado, creo, antes, Rojo, de a llegar a esa regeneración natural con al menos 100, 150 árboles. Pero, como comentaba, es una pincelada muy rápida, pero sí que hay estos principios generales en lo que son gestión de masas naturales, por supuesto. En cualquier caso, yo insisto, ¿no?, que hay diferentes tipos de bosques y la gestión dependerá de las situaciones de partida y además de las particularidades de la zona, del clima, de la estación, de la orografía, de la gestión pasada de esos montes, del contexto socioeconómico. Es muy importante también, ¿no?, adaptar a veces la gestión al contexto socioeconómico de la propiedad. No es lo mismo trabajar con bosques públicos o privados, a veces tenemos que adaptar también la gestión a esa casuística. Y muy importante, pues los impactos y amenazas del cambio climático. Bien, entonces, aunque el objetivo principal de la gestión de nuestros bosques sea la producción de piña, es importante a la vez tener una visión multifuncional y con la gestión asegurar la persistencia de nuestros bosques, hacer bosques más adaptados y más resilientes a sus impactos del cambio climático, prevención de incendios, control de esas plagas que nos están amenazando. Entonces, los retos que tenemos ante la gestión de esas masas van más allá de la producción de piña, sino que también tenemos que incorporar todos estos impactos que comentaba. Estrés hídrico, aquí no se ve muy bien, pero es un ejemplo, ¿no?, de masas de pino piñonero estresadas con hojas secas, que además hacen que sean muy vulnerables a los incendios. Aquí vemos unas imágenes del incendio del año pasado en Cataluña, en masas de piñonero, que cremaron, como ven, de alta intensidad y quedaron los bosques arrasados. Y también tenemos que incorporar en la gestión de nuestros bosques de piñonero otros servicios ecosistémicos aparte de la producción de fruto y madera, como son las funciones ambientales y las funciones sociales. En cualquier caso, la óptica de esta gestión multifuncional nunca debe perder de vista la sostenibilidad económica de la gestión. Y hoy por hoy, los únicos productos con valor de mercado que tenemos en nuestros bosques de piñoneros son el fruto y la madera. Y el fruto, estos son análisis que hemos hecho en el caso de Cataluña, tiene más valor que la madera, es el producto más apreciado de estos bosques.
Así que yo animo, por supuesto, a avanzar en la gestión de nuestros bosques con el objetivo de producción de piña, teniendo en cuenta la multifuncionalidad que nos aportan y, sobre todo, explicar a la sociedad que la gestión para la producción de piña es una gestión que va a ir bien para mejorar nuestros bosques, conservarlos, preservarlos, adaptarlos al cambio climático, prevención de incendios, etc. Y esperemos que algún día esas otras funciones las podamos poner en la balanza y nos las puedan también de alguna manera compensar, ¿no? con dinero. Y ya para acabar, doy paso a mi compañero, a Josep María Tusell, que se centrará más en los bosques de piñonero de Cataluña, en los cuales simplemente dar dos datos. En Cataluña tenemos unas 33.000 hectáreas de pino piñonero, pero el 66% de nuestros bosques son bosques mixtos, que se mezclan ya bien con aldepensis, pinaster, quercus, alcornoque, encina. Entonces, las dos fotos de abajo son dos ejemplos de bosques mixtos. Esto es nuestro bosque piñonero es lo que veis abajo, en general. Y luego también tenemos mucho bosque puro, que sea de un monoespecífico, pero con unas formaciones muy densas y que están más pensados por producción de madera que producción de piña. Y aquí dejo el reto y que Josep María nos explique pues, cómo estamos haciendo para poner en producción este tipo de bosques. Gracias. Bueno, pues gracias, Míriam. Seguimos un poco con la presentación. En Cataluña pues tenemos dos... Vale. Pues un poco de qué tenemos, ¿no? Tenemos dos situaciones. Una situación óptima, que son las plantaciones que tenemos ya realizadas, plantaciones ya orientadas para la producción de piña, donde buscamos pues, una conformación de árboles adultos, con copas equilibradas, copas lo más grandes posibles, bien iluminadas para la formación de las piñas, con una accesibilidad y una transitabilidad también óptimas e idóneas, sobre todo si pensamos ya en la recolección de los frutos, y sobre todo ejecutadas en zonas planas, con una buena calidad de estación y una buena profundidad de suelo. Pero tenemos la situación generalizada, que son un poco las fotos que os enseñaba antes Míriam, ¿no? Zonas muy densas, con arboledas de muy alta densidad, con copas muy comprimidas y desequilibradas, con poca iluminación en las copas, con un matorral muy importante, con brezo, madroño, que hacen una competencia hídrica muy importante, y además un regenerado de otras especies que también nos hacen una competencia descomunal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues en las plantaciones ya adecuadas para el objetivo productivo, que luego mi compañero Carlos Bello ya explicará un caso concreto y muy específico, ahí pues seguir la gestión donde estamos orientados. En las plantaciones que se generaron en las reforestaciones tierras agrarias de los años 90, ahí pues reconducir un poco esas plantaciones que no están ejecutadas explícitamente para la producción de piña, hay que reconducirlas para orientarlas hacia el objetivo productivo. Y si nos vamos a las masas naturales, más naturalizadas, ahí tenemos masas puras, donde aquí el pino piñonero es el árbol, la especie principal dominante, y luego las masas mixtas, que aquí podemos orientarlas a la producción de piña, sin olvidar también la diversidad de especies para todo lo que hace referencia a la resiliencia de las masas y a los impactos del cambio climático que tenemos hoy en día y que nos caen encima cada día y cada mes. Y ya yendo a los dos casos concretos, para terminar la presentación, tenemos dos parcelas donde estamos trabajando. Una es esta finca, la finca de Can Coll, que está situada en el macizo del Montnegre Corredor, en el término municipal de Fogars de la Selva. Esto está a escasos 8 kilómetros en línea recta del mar, un macizo de una altura máxima de 700 metros, con una influencia marina muy importante, donde tenemos una masa mixta
de piñonero, con roble, cornoque, con otras frondosas y con una vía estratificada, piñonero encima, las otras frondosas y coníferas frondosas debajo, y luego un subestrato de matorral muy potente y muy desarrollado. Hay mucha presencia de madera muerta. Son pinares de más o menos una media de unos 80 años de edad, de unos 16 metros de altura. La parcela tiene unas 4 hectáreas, donde hay una pequeña zona de control. ¿Qué hemos trabajado en ello? El objetivo de gestión de esa parcela pues, es un poco la producción de la piña, con una estructura abierta, dominada por el pino piñonero, y manteniendo la diversidad de especies en el subsuelo. El objetivo principal es regular la competencia en el dosel de las copas de los pinos para favorecer la producción de la piña, ¿vale? Y las actuaciones que hemos hecho, pues hemos hecho una clara selectiva mixta sobre el estrato de los pinos, donde hemos dejado una densidad final de unos 250 a 300 pies a hectárea, unos 6-7 metros de distancia entre pies. ¿Vale? Y además hemos hecho una selección de los rebrotes de las frondosas que están debajo, donde hay los rebrotes de 3-4 brotes por cepa, pues dejando 1 o 2, y en referencia al matorral hemos hecho un desbroce selectivo, en muchos casos dejando algunas brotes para ver un poco el desarrollo de esas matorrales en función de la luz que les llega de la clara que hemos hecho en la masa forestal. Y la segunda finca que estamos trabajando es una finca de Cal Cisteller, eso está también en la comarca de la Selva, es una zona plana, es una masa originada por siembra, el propietario pues, se dedicó a sembrar, es un campo que podría ser completamente agrícola, pero el propietario hace 25 años pues, decidió sembrar pinos con piñones de pino piñonero procedentes de un rodal de muy buena conformación muy cercano, y los plantó un marco de plantación de 4x4. Evidentemente, inicialmente esa masa empezó produciendo piñas, pero llegó un momento que se estancó y dejó de producir piñas por la competencia entre los árboles y también por la aparición de Leptoglossus. El mismo propietario pues, ha hecho podas en diferentes zonas del rodal, ahora una foto lo veremos, pero hay diferentes estratos de poda y no hay, en ningún caso, no hay ningún matorral ni substrato porque se labra con tractor. Cada año se hace una pasada y se queda bien limpio. Aquí veis un poco la zona de la parcela, las diferentes zonas podadas en función de los años. La parcela más de la derecha es la que se empezó a podar hace 6 años y cada 2 años va podando a una zona diferente. Se usa para la poda una plataforma de poda de chopos, una plataforma autopropulsada, y se dedica un jornal y medio para hacer la poda. ¿No? Y aquí veis un poco las diferentes zonas en función de la época de poda. Arriba a la derecha la zona sin podar y los diferentes estadios de las diferentes épocas de poda, los diferentes años consecutivos. ¿Qué hemos hecho aquí? Pues hemos hecho una clara mixta fuerte, pasando de estos 600 pies por hectárea iniciales a unos 425 pies por hectárea finales, siguiendo los modelos de las orientaciones de gestión que hablaba Míriam. Y la saca se ha hecho con la corda con procesadora, la saca se ha hecho con autocargador y la madera con camión para minimizar los daños en la plantación. Ya estoy.